Oh, Dios le bendiga, hermanos. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Vamos a adorar a nuestro Dios en esta mañana. Me ayudan con sus palmas a celebrar a Él. Dile fuerte. Todas las naciones hablen de tu nombre. Todo ser creado confiesa que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a su nombre. Todo el firmamento confiesa que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. ¿Cuántos vienen a celebrar su nombre en esta mañana? Dile, todas las naciones. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiesa que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a su nombre. Todo el firmamento confiesa que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Su nombre es Cristo, Rey soberano, amén. Tú eres digno de alabar, Señor. En esta mañana levantamos nuestras voces al Rey de Reyes. Dile fuerte conmigo. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Dile. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Oh, cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Gloria a Él en esta mañana. Tu nombre es Cristo. Vamos, iglesia, levante su voz a Él, dile. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Damos un fuerte aplauso a Él. Su nombre es Cristo. Servimos a un Dios grande y fiel. Amén. Toda duda se va, adoro su mirar y tu obra mirar. Tu pacto de amor cumplir el perdón. Tu gracia me da.
eso en esta mañana, que grande es su fidelidad. Amén. Pueden tomar su asiento en este momento. Bienvenidos a la casa de Dios, bienvenidos a Bear Creek en español. Es un momento tan bonito que estar con ustedes adorando a nuestro Dios. Si es su primera vez, queremos conectar con usted en esta mañana. Al fin del servicio vamos a tener ese tiempo de poder conectar y poder saludar y saber más de usted. Y también al final del servicio vamos a tener un momento de ofrenda, que es tiempo de adoración para nuestro Dios. Eso también va a estar al final del servicio. Pero yo sé que en este momento siento un poquito raro con estas mesas. Sí vamos a tener comida. Lo llamamos la fiesta de bienvenida de nuestro pastor Ivan García. Y por eso estamos aquí celebrando un nuevo ministerio que es todavía en el ministerio de español, pero Pastor Ivan está aquí y también está Pastor David con nosotros, y ellos van a pasar en este momento para hacer algo especial. Good morning, Bear Creek in Spanish. Buenos días, Bear Creek en español. So I have a very trusted translator here. Dice que va a confiar en mí en la traducción, pero lo dudo. Make sure he says what I say, okay? Ten seguro de que lo que él diga yo lo repita. Okay, excellent. Hey, if we're new to one another, I'm Pastor David. Él es el pastor David, el senior pastor de la iglesia. Yes, I was going to say that, and I'm the lead pastor of Bear Creek. And so we're grateful that you're here and for such a really special Sunday. Estoy muy agradecido que estén ustedes aquí en este día, especialmente en este día tan especial. If you're new to Bear Creek, I want to say welcome. Si usted es nuevo en Bear Creek, le quiero decir bienvenidos. It's such a joy for you to be with us. Es un gozo poderlos tener en medio nuestro. Yeah, so it's a special day today because our brand new pastor of Bear Creek in Spanish begins ministry today. Es un día muy especial para nosotros porque hoy estamos inaugurando y comenzando el ministerio con nuestro nuevo pastor, hermano Iván García, y su esposa. Yes, welcome Ivan and Janexi. Welcome them. And so some of you were a part of the search team that brought Ivan here. Algunos de nosotros fuimos parte del comité de búsqueda del pastor. And I was a part of that as well. Él fue parte también de ese proceso. And we prayed so much and we sought the Lord so much, and we believe God himself has sent Ivan and Janexi to us. Oramos mucho, pasamos por todo este proceso juntos y sentimos que fue la voluntad de Dios y es la voluntad de Dios que el pastor Iván y su esposa fueran los llamados. And so they began their ministry today, and I think it's very important that we as a church pray over them, to be the shepherd that God calls him to be, for them to be. And so I'm going to ask us to pray over him. Vamos en este momento, él siente la necesidad de que tenemos que orar por el ministerio que el Señor le ha encomendado a él en esta congregación, y vamos a orar en este momento por él. So Ivan, if you'll come, and Janexi, just stand here, that would be good. I'm going to ask some of our leaders to come and just place hands on them. Where's Guillermo? I understand. Guillermo, you're going to pray from there, okay? No, I'm going to pray out loud. You just pray for him from there. I was going to call you up here, but they're telling me, do not call him up. So, excellent, okay. Enrique no se está sintiendo bien, está un poco adolorido, así que no puede subir a la tarima por eso. Excellent. Place hands. Church family, pray with me. Let's all stand. Pongámonos de pie, por favor, vamos a orar. Our Father, thank you for Ivan and Janexi. Padre, gracias por Iván y por Janexi, Señor. Thank you for calling them to our church family. Gracias por llamarlos, Señor, a este ministerio en medio nuestro. Thank you that you have called them as shepherds here. Gracias, Señor, por llamarlos como pastores a nuestra congregación.
to shepherd our hearts and our lives. para pastorear nuestros corazones, nuestras necesidades, Señor. So, Father, we pray now for their protection. Oramos por que los protejas, Señor. We pray for your power in their lives. Oramos para que tu poder esté sobre ellos, Padre. We pray that you make them fruitful in ministry. Oramos, Señor, de que los hagas fructíferos, Señor, su ministerio. Help them to love us with all of their hearts. Hazlo que ellos nos amen con todo su corazón. And help us to support and love and lift them up as well. Y ayúdanos, Señor, a apoyarlos, a estar con Él, Señor, durante todo este proceso. And so we as a church now, Y nosotros como iglesia, en este momento, we set Ivan apart for ministry here at Bear Creek. lo dedicamos, Señor, para este ministerio aquí en Bear Creek, bajo tu protección, Señor. And we pray this now in the strong and powerful name of Jesus. Amen. Y pedimos todo esto en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amen. Let's celebrate this moment. Yeah. So, still standing. Pueden know, permanecer en pie. Do you know something really important happened in number 6 that I want us to experience? Quiero compartirles algo que dice en Números, capítulo 6, texto. So, God commands Moses to tell Aaron the priest to bless his people. Dios le dice a Moisés que bendiga a sus hijos, a todo Israel, de esta manera. And so God said, if they take my name, Jehová dijo, Jehová te bendiga y te guarde. yes, if they take my name and live under my name, they will live blessed. Si tú tomas mi nombre y me bendices y pones mi nombre siempre delante de ti, te bendeciré. And so he said, bless them this way. Y dice, bendice a tus hijos de esta manera. The Lord keep you. The Lord bless you and keep you. Jehová te bendiga y te guarde. The Lord make his face shine upon you Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti and be gracious to you. y tenga misericordia. The Lord lift up his countenance upon you Jehová alce sobre ti su rostro and give you peace. y ponga en ti paz. Usted guarde y bendiga, que extienda su amor y demuestre el favor. Usted mire con agrado y dé paz. Dios te guarde. Amén. Que te cure con su gracia y generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, que te vea. Va contigo de mañana y de noche, de entrada y salida, en tu llanto, en el día. Él te ama, 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 Él te ama.
fuerte aplauso a Él en su momento de empezar. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste y nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre
digno eres tú eres santo, santo. Vamos, iglesia. El Señor Dios, tú, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo. El Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Levante sus manos conmigo. Señor, solo tú eres digno de nuestra adoración en esta mañana y para siempre. Tú eres nuestro Rey, el que reinas en nuestros corazones. Levantamos nuestra adoración a ti. Gloria, gloria, gloria al Señor Santo. Santo, santo eres tú, Señor. Te damos gloria y honra, poder y majestad a ti, Señor. Ven, Señor, pronto. Ven, Señor, pronto por tu iglesia. Te adoramos. Y todos dicen en esta mañana amén y amén y amén. Una vez más, un fuerte aplauso al Señor de señores, el Rey de reyes. Pueden tomar su asiento en esta mañana. Sea bienvenido en esta mañana. Y una vez más, dale la bienvenida a nuestro pastor Iván García. Buenos días tengan todos, que el Señor les bendiga. Es un día de gratitud a Dios y nos unimos juntos en un mismo sentir glorificando al Señor porque Dios es bueno, sus planes son perfectos y su voluntad siempre es agradable. Quiero agradecerles a todos ustedes por sus oraciones. Nosotros también hemos estado orando mucho por la iglesia, pidiendo al Señor que revelara su voluntad a la iglesia para el siervo y la familia de ese siervo que Dios traería para acá. Y quiero agradecerles por todo el apoyo en oración. Agradecer también a todos que nos han recibido de una manera tan cordial, tan amorosa. Quiero inclusive saludar a los que nos están mirando por la transmisión en internet. Si es por primera vez que estás conectado con Bear Creek en español y vives cerca de esta área y no tienes una iglesia como tu familia en la fe, te invitamos a que te unas a nosotros. Pero quiero agradecer también al pastor Londoño, que de manera tan amorosa ha estado cuidando estos meses y ayudando para que la iglesia haya podido tener una transición tranquila, sana y con un final feliz. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 5, para leer los versículos desde el 1 hasta el 4. Y he titulado mi mensaje, Los líderes espirituales altamente efectivos. Los líderes espirituales altamente efectivos. Primera de Pedro, capítulo número 5, versículos desde el 1 hasta el 4. Dice así la palabra del Señor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Oremos, hermanos. Padre, estamos delante de tu presencia
reconociendo que únicamente tú eres digno de toda gloria, honra y alabanza. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos por quien tú eres y por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Señor, esta es tu iglesia. Sabes que te amamos. Háblanos en esta mañana. Prepara nuestras mentes y corazones para escuchar tu voz. Y también queremos ser obedientes a todo lo que tú nos digas. Y salir de aquí motivados para vivir conforme a tu voluntad y poner en práctica cada principio espiritual que escuchemos de tu palabra en esta mañana. Tú conoces la necesidad espiritual de cada una de mis hermanas y hermanos. Ministrales a cada uno de manera especial. Suple a sus necesidades. No solo los que estamos aquí presencialmente, sino también a todos los que están mirando la transmisión por internet o que quizás la van a ver próximamente. Bendícele, Señor. Y ahora háblanos. En el nombre de Jesucristo te lo imploramos humildemente. Amén, Señor. Eran los años 62 o 64 después del Señor Jesucristo. Y la iglesia cristiana está experimentando una de las más fuertes persecuciones durante todo ese primer siglo del cristianismo. Los creyentes genuinos no negaron la fe, aun cuando se les obligaba a negar que Jesucristo es el Señor y a reconocer como al emperador romano como el único Señor. Ellos confesaban públicamente su fe, al punto incluso de arriesgar sus propias vidas. Algunos, según la historia del cristianismo, eran traídos a los circos romanos para ser devorados por las fieras. Y aquello era todo un espectáculo público ante gentes que adoraban dioses ajenos. Cuenta la historia que el emperador Nerón dio fuego a la ciudad de Roma, tratando de culpar a los creyentes para provocar mayor odio y rechazo por parte de los romanos y de otros ciudadanos hacia los cristianos. Es en ese mismo contexto donde había una iglesia sufriente, una iglesia perseguida, que entonces algunos trataban de huir, escapando para salvar sus vidas y vivir su fe de manera genuina y ferviente en otras localidades. Y es en ese momento en que el apóstol Pedro escribe a algunos que habían sido expatriados, algunos que habían salido huyendo de la persecución. El propósito de esta carta del apóstol Pedro cuando lo envía a ellos era animarles a permanecer firmes en la fe. Pero hay una porción de esta carta que es dirigida no solamente a los creyentes, sino de manera muy específica a los ancianos. El término anciano se utiliza en la Biblia tanto para aludir a aquellos que eran avanzados en edad, pero según el contexto también a líderes espirituales, a pastores o a obispos, supervisores de las iglesias. Y es en esta porción de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4, que queremos detenernos en esta mañana. Queremos detenernos porque el apóstol Pedro responde una pregunta vital. ¿Cómo podemos nosotros, los pastores, obispos, ancianos o líderes espirituales al frente de iglesias, ministrar de manera efectiva en medio de tiempos difíciles? Es una pregunta que todos los pastores y líderes hemos tratado de responder lo más sabiamente posible en medio de la pandemia. Y aunque tiempo de pandemia ya casi va pasando en muchos lugares, en otros no, aún resulta difícil responder este interrogante. ¿Cómo podemos ministrar los líderes espirituales de manera efectiva en tiempos difíciles, en tiempos de angustia, en momentos en que muchos sufren? En momentos también que dentro de las iglesias hay incertidumbre de cómo enfrentar todas las situaciones y consecuencias que provocan tiempos difíciles. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo ministrar a los cristianos, hermanas y hermanos en la fe cuando se sufren pruebas y dificultades? Y la porción en la que estamos enfocados en esta mañana básicamente brinda consejos muy prácticos, muy aplicables, orientaciones a los ancianos o líderes de las iglesias sobre cómo debemos ministrar. Y los principios que emanan de este pasaje de la Biblia son muy aplicables a cualquier lugar del mundo, donde quiera que haya una congregación cristiana con líderes que están supervisando y guiando el trabajo en las iglesias. Son principios a tener en cuenta. Si fueras a recordar solamente una idea de todo lo que voy a decir en esta mañana, me gustaría que fuera lo que considero la verdad principal espiritual que el pasaje nos está comunicando. Y es que los líderes espirituales tenemos el deber de cumplir nuestro ministerio de manera efectiva. Si tú eres un hombre o una mujer que ama a las almas,
y quiere brindar cuidado a ellos. En medio de momentos difíciles, recuerda, tú y yo como líderes espirituales tenemos el deber de cumplir nuestro ministerio de manera efectiva. ¿Qué significa ser efectivos? ¿Qué es la efectividad? Es lograr o producir resultados esperados. Eso es una persona altamente efectiva. Tanto usted como individuo o en su familia en la crianza de los hijos. Algo que nos preocupa a todos los padres es ser bien efectivos en la crianza de nuestros hijos. Criarlos bien, educarlos bien, que incluso puedan llegar mucho más lejos de lo que nosotros hemos llegado. ¿No es así? Si usted ama bien a su hijo, eso es lo que desea para ellos. Que puedan tener mucho más éxito que el que usted ha tenido, tanto en su vida espiritual, personal, profesional. Si eres líder espiritual, tú anhelas ver a todos que están bajo tu cuidado, que puedan crecer de forma saludable en su relación con Dios y puedan tener éxito como creyentes y sepan incluso cómo enfrentar de manera correcta momentos difíciles, crisis de fe, desafíos en cada momento de la vida. Tanto en familias, iglesias y comunidades, resulta trascendental que tengamos líderes altamente efectivos. Las iglesias que hacen un gran impacto en sus comunidades son aquellas cuyo liderazgo está enfocado en lograr los resultados que Dios espera que tengamos las iglesias al cumplir nuestra misión. En el caso específico de nosotros, los líderes espirituales, si eres maestro de una escuela dominical, si eres una líder o un líder de un grupo pequeño, o quizás sientes que Dios te está llamando a hacerlo, entonces en el caso específico de nosotros tenemos la alta responsabilidad y el privilegio de participar en una obra hermosa, la obra de Dios. ¿Y en qué consiste? ¿Cuál es el resultado de esta obra? Transformación de vidas. Todo lo que hacemos como iglesia es para glorificar a Dios. Y el resultado que Dios espera es que las vidas sean cambiadas. Cada vez que quizás cargas una silla, preparas una mesa, mueves una estación como esta, preparas algún evento, siempre ten en mente el propósito de la iglesia, el resultado que queremos alcanzar. Todo lo que hacemos, lo hacemos en vista de que nuestro esfuerzo Dios lo use en el poder del Espíritu Santo para que las personas conozcan de Cristo, más gente sea dispuesta a escuchar el Evangelio, pero que finalmente las vidas sean transformadas. Está claro que a la luz de la Biblia, únicamente Dios tiene poder para cambiarnos y transformarnos, ¿verdad que sí? Únicamente es Dios quien da el crecimiento a la iglesia. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 dice: así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Pero a la luz de la Biblia también sabemos que la iglesia, tú que amas y sigues al Señor Jesucristo, nosotros los líderes espirituales que tenemos la alta responsabilidad de guiar a la iglesia, también jugamos un rol importante en estos procesos de transformación. Dios en la Biblia nos invita a participar de su obra, a hacerlo activamente, siendo efectivos, lo más efectivo posibles en el cumplimiento de su misión redentora. ¿No dice acaso Mateo 28 a los creyentes: id y predicad el evangelio? Enseñen todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mark Quinn, un profesor de evangelismo del Seminario Bautista Teológico en Fort Worth, él llegó a publicar recientemente en sus redes sociales: escuche esto, no veremos a alguien venir a Cristo cada vez que compartamos el evangelio con las gentes, pero difícilmente veremos a nadie venir a Cristo si nunca le compartimos el evangelio. Entonces, ¿cómo podemos ser efectivos los líderes espirituales? ¿Cómo pudiéramos experimentar resultados que Dios espera, producto del buen cumplimiento de nuestro ministerio? Hay 3 acciones principales que la Biblia nos revela que podemos tomar los líderes espirituales si queremos ser altamente efectivos en el cumplimiento de nuestro ministerio. En primer lugar, el líder espiritual altamente efectivo cuida bien de los demás. Mira lo que dice el versículo número 2. Es el consejo que da Pedro a los líderes espirituales: apacienten la grey de Dios.
Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Qué significa el término apacentar? Bueno, apacentar implica varias acciones específicas que realizaban los pastores que cuidaban también los rebaños. Apacentar significa cuidar los rebaños, alimentarlos y darles de beber a las ovejas y a las cabras. Ayudar incluso en el nacimiento de las crías. Protegerlos de peligros, de enemigos y de depredadores. Apacentar significa que el líder espiritual sana las heridas de la oveja que ha sido herida. Incluso va y trae de vuelta a la que se ha descarriado. Va inclusive en busca no solo de la que se descarrió, sino que está perdida y no sabe cómo regresar. Pero además, los pastores o líderes espirituales, en este caso ancianos, como les llama Pedro en su primera carta, deben rendir cuentas ante el supervisor del rebaño. ¿Cómo se cuida con efectividad a las ovejas? De manera voluntaria. Así lo dice la Biblia. Y un cuidado voluntario se expresa a través de amor e interés genuino por los demás. Yo también fui contagiado del COVID-19 en septiembre del año pasado. Y una de las cosas que más me ministró, estuve 11 días en cama, apenas me podía levantar, necesité 2 semanas para recuperar mis fuerzas y empezar a caminar. Pero una de las cosas que me ayudó muchísimo es tener amigos, uno de ellos pastores, que me llamaba todos los días para saber cómo estaba y tratar desde lejos cuidar de mí espiritualmente. Les confieso que eran momentos en que no deseaba recibir muchas llamadas, no quería ver nada de la internet, no quería escuchar nada, me encanta leer, no quería leer, me costaba trabajo enfocarme y concentrarme, pero sí les puedo asegurar algo, jamás olvidaré que en el momento más difícil, en medio de la enfermedad, jamás olvidaré a aquellos que cuidaron de mí, aquellos que oraron, aquellos que quizás trajeron un plato de comida a la puerta de nuestra casa, aquellos que preguntaban cómo podemos servirte mejor. La gente jamás olvida cuando en momentos difíciles otros cuidan de ellos. Y es lo que deberíamos hacer. El propio Jesucristo en Juan capítulo 21, versículos del 15 al 19, se lo dijo al propio Pedro que está escribiendo. Y en 3 ocasiones le dijo: Pedro, apacienta mis ovejas, cuídalas, pastoréalas, toma cuidado de ellas. En esta primera carta ahora vemos a Pedro escribiendo a cristianos perseguidos y se dirige de manera específica a los líderes dándole 3 advertencias. Si los líderes espirituales queremos realmente tomar un cuidado excelente de la grey y ver resultados que Dios espera, entonces debemos escuchar las 3 advertencias de este pasaje. Nunca deberíamos ministrar o desarrollar nuestro ministerio por fuerza, sino voluntariamente. ¿Qué significa eso? Debemos hacerlo con un deseo genuino. Tampoco deberíamos hacerlo por ganancia deshonesta, sino, dice la Biblia, con ánimo pronto. ¿Qué significa? Que nuestra motivación interior para venir a asumir responsabilidades en las que tenemos que brindar cuidado espiritual, esa motivación debe ser una motivación interior sana. Y la tercera advertencia que da: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. De esta voy a hablar en el próximo punto, pero hace referencia a mostrar una actitud correcta. Así que todo aquel que pretende brindar cuidado espiritual a otros a la luz de la Biblia debería examinar si su deseo es genuino, si su motivación interior es sana y además si está demostrando una actitud correcta. ¿Qué es un deseo genuino? No lo hacemos por fuerza, sino voluntariamente. La versión en lenguaje actual dice: háganlo por el gusto de servir a otros. Se refiere a la felicidad y el gozo que produce invertir nuestra vida en la de otros, ayudándoles a crecer en su relación personal con Dios y con los demás. Escuche esto: los líderes altamente efectivos añaden valor a la vida de quienes están bajo su cuidado. Charles Stanley, un pastor de experiencia en los Estados Unidos, escribió: Dios se deleita en el servicio voluntario, no en el cumplimiento quejoso, como si estuviéramos haciendo un favor al someternos a sus instrucciones. La motivación interior sana
es que no deberíamos jamás ministrar a otros esperando recibir ganancias personales que podamos obtener en este oficio. Por supuesto, la Biblia es clara en que el obrero es digno de su salario. Pero jamás nadie debería aspirar al obispado o al pastorado esperando recibir únicamente el dinero o por la motivación del salario que va a recibir. La motivación debe ser sana. Y la versión del lenguaje actual lo traduce así: si van a ministrar a otros, háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. Un líder altamente efectivo no hace lo que debe hacer por una sensación de obligación, sino por el privilegio que significa ser parte de la obra de Dios. Ver las vidas transformadas. ¿Cuál es el resultado de asegurarnos como líderes en que mostremos un deseo genuino y una motivación sana? Si ministramos a otros con un deseo genuino y una motivación sana, entonces el resultado lo he expresado en esta ecuación. Un deseo genuino más una motivación sana resulta en un enfoque correcto que produce gran efectividad. Los resultados que Dios quiere. Cuando el enfoque de nuestro liderazgo apunta a exaltar a la persona de quien ministra y llamar la atención sobre nuestros éxitos personales y ministeriales, los líderes estamos en alto riesgo de convertirnos en líderes narcisistas. Sirvo a la vez en un ministerio de manera voluntaria en el que ayudamos a las iglesias en un proceso de revitalización. Iglesias que están muriendo o que están decreciendo o que sencillamente lo están haciendo bien pero quieren alcanzar un nuevo nivel en su ministerio y hacerlo de manera mucho más efectiva. Les ayudamos, pero en este grupo del Marfus Group hemos descubierto 5 características de los líderes narcisistas. Y es que los líderes narcisistas destilan o exudan orgullo propio. Un líder narcisista cree que ellos son la excepción, no la regla. Además, exageran el cumplimiento de sus metas y de sus propios resultados. Los líderes narcisistas necesitan la adulación de otros. Y los líderes narcisistas carecen de empatía por los problemas ajenos. Sus principales preocupaciones no son la gente, sino sus propias metas y su reputación. Están dispuestos incluso a sacrificar personas en el altar de su ego. Todo lo contrario está pidiendo Dios a través de Pedro a los líderes espirituales. Le está diciendo: apacienta mis ovejas, cuídalas. Cuidar ovejas significa que nuestro enfoque está dirigido a cuidar de otros, ayudarlos a cultivar una relación de amor con Dios. Se trata entonces de una relación pastoral entre pastores, líderes espirituales y ovejas. De una relación pastoral en la que guiamos, servimos y cuidamos. A la vez, es el tipo de relación en la que mientras hacemos nuestro ministerio, adquirimos también sabiduría de parte de aquellos a quienes cuidamos y vamos creciendo en experiencia. Al hablar entre iguales como líderes, se trata también de cuidarnos los líderes unos a otros de manera mutua, de beneficiarnos de la sabiduría que Dios nos ha dado, de aprender unos de otros y de servir en unidad siguiendo una misma visión. El apóstol Pablo dijo a líderes espirituales en Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28, Pablo dijo: por tanto, hablando a pastores, miren por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, cuidar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Así que este es nuestro primer domingo como pastor de Bear Creek en español. Pero puedo asegurarles que mi esposa Yanexi y yo nos comprometemos a amarles y a cuidarles lo mejor que podamos. Lo vamos a hacer. Queremos llegar a conocerles por nombre y saber cómo servirles mejor para que entonces juntos crezcamos en una relación con Cristo, lo amen de todo corazón a Él, lo sigan a Él, quien es el gran pastor, el modelo supremo de todo líder espiritual. Por lo que enseñan las Escrituras en el Nuevo Testamento, mi familia y yo entendemos que la iglesia posee un valor único.
lo decimos, lo hemos creído siempre de todo corazón. Las iglesias poseen un valor extraordinario. Cristo es su único Señor. Él la ganó por su propia sangre y nos ha llamado a nosotros a servir a su iglesia. Así que ustedes, amadas hermanas y hermanos, no son míos, no son nuestros, son del Señor Jesucristo y todos nos pertenecemos a Él. Él nos ha llamado a los pastores a apacentar y a cuidar la grey. Y aun cuando ahora mi familia y yo no les conocemos a cada uno por nombre ni personalmente, sepan que como iglesia ya les amamos. Y deseamos ser de bendición a sus vidas y verles crecer en su fe y verles incorporarse a áreas de servicio, ministrando a otros y todos juntos añadiendo valor a la vida de otros y todos juntos en un mismo espíritu extendiendo el reino de Dios para traer gloria únicamente a Él. Pero déjame decirte, ello solo será posible si tú también abres tu corazón y estás dispuesto o dispuesta a ser cuidado por nosotros y dejarte pastorear. En segundo lugar, el líder espiritual altamente efectivo no solo cuida bien de otros. La Biblia nos está revelando que el líder espiritual altamente efectivo reconoce cuál es su posición. En el versículo número 3 dice el apóstol Pedro, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No como teniendo señorío es una expresión fuerte, es una tercera advertencia que habla el apóstol Pedro. Así que los líderes espirituales altamente efectivos reconocen a quién pertenecen las ovejas. Jamás usurpan el rol de Cristo sobre su iglesia. La iglesia solo pertenece a Dios, no a los pastores ni a ningún otro líder. Por lo tanto, ningún individuo, familia o grupos de influencia en la iglesia deberían sentirse o actuar como si fueran dueños de la iglesia. ¿Por qué? Porque solamente Jesucristo es su cabeza y es Señor de la iglesia. El único trono en la iglesia pertenece a Jesucristo. Los pastores y líderes solo somos parte de la grey, simples colaboradores, sí, que Dios nos ha dotado con dones específicos para ser de bendición a los demás. La grey, el rebaño, pertenece a Dios. El único dueño y Señor de las iglesias es Jesucristo, porque solo Él murió por ellas y pagó el precio para redimirnos de nuestros pecados. Por supuesto, los líderes espirituales tenemos un llamado muy especial a cuidar del resto de nuestros hermanos en la fe y hemos sido dotados de manera sobrenatural, como enseña Efesios capítulo 4, para servir con nuestros dones de liderazgo, enseñanza y sabiduría. Así que debemos mostrar un compromiso en liderar, pero ello no significa que tengamos derecho alguno de actuar como señores o dueños del rebaño. Todos nosotros, líderes espirituales, si deseamos ser altamente efectivos, debemos cuidarnos de 3 peligros importantes. El primero, el uso del dinero, y Pedro lo está advirtiendo. El mal uso del dinero solo revela irresponsabilidad y crea desconfianza. En segundo, deberíamos cuidarnos del uso de poder y de la posición que ocupamos. El mal uso de la posición solo revela ambición personal. Y el tercer peligro es el uso de nuestra autoridad como líderes. Un mal uso de nuestra autoridad como líderes revela orgullo. Y en este pasaje se define claramente que nuestra posición como líderes espirituales exige que seamos ejemplos de la grey. Los líderes altamente efectivos son modelos para el resto de la congregación. No somos perfectos, pero sí deberíamos ser piadosos, modelando a otros lo que enseñamos. Modelan para otros cómo se relaciona un creyente con Cristo. Los líderes espirituales altamente efectivos a la vez modelan cómo se relaciona el creyente con el resto de sus hermanos en la iglesia y cómo se relaciona la iglesia con la comunidad y el resto del mundo. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 3, detalla un listado de cualidades espirituales, del carácter que debemos tener los obispos, pastores o ancianos. El primero que se menciona es irreprensible.
Todo obispo debe ser irreprensible. ¿Qué significa? Que no hay acusación legal que se pueda levantar en contra de ancianos o pastores. En la vida de los líderes espirituales no puede existir pecado oculto o flagrante que tache la vida de los líderes. ¿Cómo se describe en 1 de Pedro 5, del 1 al 4, la manera en que los líderes espirituales podemos ser modelos para otros? Primero, mostrando un liderazgo sufrido. Dice Pedro en el primer versículo: yo soy testigo de los padecimientos de Cristo. Cristo, el gran pastor, padeció por nosotros. Vino para servir, pero padeció por nosotros. Y en el ministerio, déjenme decirles, disfrutamos muchas cosas. Quienes sirven en la iglesia saben que disfrutamos muchas cosas. Disfruto presentación de bebé, disfruto ver cuando la gente recibe a Cristo, disfruto ver cuando hay creyentes que quieren confesar públicamente su fe y son bautizados. Disfruto ver cuando la gente se activa en servicio consagrado y voluntario al Señor. Pero déjenme decirles que también en el ministerio se sufre. Y créanme que en algunas etapas se sufre demasiado. Los líderes altamente efectivos sufren cuando aquellos a quienes servimos se desvían de los caminos de Dios. Como mismo un padre sufre las desobediencias de sus hijos, los líderes espirituales que realmente aman a las ovejas sufren cuando ven que alguna se descarría o se aleja del rebaño. Y una segunda marca importante de cómo ser un ejemplo de un líder espiritual efectivo es que valoran a los colegas, a otros pastores y siervos como sus iguales. De tal manera que en la primera parte del versículo 1, Pedro dice: yo también soy participante de la gloria que será revelada. Yo, anciano, con otros ancianos, les digo, apacienten la grey de Dios. Así que Pedro mismo, siendo apóstol, habiendo caminado con Cristo, habiendo sufrido por el mismo Cristo, se presenta ante otros ancianos, ante otros líderes espirituales o obispos, a quienes escribe no como sintiéndose superior a ellos o mejor que ellos. Lo hace como un colega de ministerio más, como un compañero de ministerio más. Así que Pedro demuestra conservar una actitud correcta y un enfoque correcto hacia otros pastores y ancianos. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros, los líderes espirituales, no conservamos un enfoque correcto? Bueno, nos alejamos del modelo supremo que es Cristo. Fíjense que Pedro comienza hablándole a los pastores, hablándoles de Cristo. Y termina esa porción en el versículo 4, hablándoles de Cristo, el príncipe de los pastores. Cada vez entonces que nuestro enfoque no es correcto en el liderazgo, nos alejamos del modelo supremo de liderazgo, quien es Jesucristo. Pero las iglesias sufren también. Además, Dios no llega a ser glorificado y perdemos la bendición de una recompensa única. Así que es de vital importancia que los líderes espirituales siempre entendamos y jamás perdamos de vista cuál es nuestra posición a la luz de la Biblia. Es trascendental que conservemos un adecuado concepto de nosotros mismos. Ocupamos una posición no de privilegio, sino de ejemplo para otros que nos están mirando vivir y ministrar. Hagamos un pacto. Les invito a que hagas un pacto. Mi esposa y yo reafirmamos que seguiremos viviendo vidas que sean ejemplo para mis 3 hijos, para esta amada iglesia Bear Creek y para todos aquellos que nos vean vivir. Por supuesto, sepan, eso se sabe, no soy perfecto. Cometeré errores, pero como vuestro pastor me comprometo en pacto a esforzarme al máximo por vivir en integridad, dirigir y centrar la atención de esta amada iglesia en exponer el evangelio a la mayor cantidad de personas que Dios nos permita y hacer los discípulos de Jesucristo. Si eres líder de esta iglesia, te invito a que hagas un pacto con nosotros en esta mañana, porque la efectividad del ministerio de los pastores también depende de aquellos que rodean al pastor y sirven junto a él. Diáconos, maestros, músicos, cantantes, ujieres, líderes de grupos pequeños, voluntarios todos. Comprometámonos a mantener una actitud de humildad y de servicio. Sirvamos unidos. Comprometámonos a servir a la iglesia con dedicación y excelencia y a ser capaces de entregarnos por ella como Cristo mismo nos dejó modelo.
Y si usted siente que no tiene una posición de liderazgo aún, pero eres una mujer que ama a Dios, que teme a Dios, eres un hombre que ama y teme a Dios y de alguna manera quisieras también participar del ministerio al cual Dios nos está invitando a todos, te pido que hagas un pacto también en esta mañana. A que te comprometas seriamente en cultivar tu relación personal con Dios. Y que lo hagas cada día. Te pido que hagas un pacto a vivir la vida cristiana de tal forma que con tu vida, con tus palabras, con tus actitudes y con tu ejemplo des la mayor gloria a Dios. Y a que seas luz y sal para un mundo que necesita oír de Cristo. En tercer y último lugar, el líder espiritual altamente efectivo lo es cuando sirve queriendo glorificar a Dios. No solo cuando cuida de otros, no solo cuando cuida de otros, sino además, dice la Biblia, cuando reconoce cuál es su posición. Y en tercer lugar y último, cuando quiere servir glorificando al Señor. Mira el versículo número 4 con el que termina esta porción de la palabra que estamos considerando en esta mañana. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, líderes espirituales, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pero quiero que noten esto. En el versículo número 1 se menciona un gran acontecimiento que la iglesia podrá ver y disfrutar. En el versículo número 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Subraya esa expresión, una gloria que será revelada. Y en el versículo número 4 termina diciendo: y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Estas dos expresiones aluden a un mismo evento, la segunda venida de Jesucristo. Y en ella la Biblia declara que Cristo evaluará, escuche bien, Cristo evaluará el ministerio de los líderes espirituales y recompensará a aquellos que han sido fieles y efectivos en su ministerio. Pedro introduce esta porción de las Escrituras de esa manera. Cristo evaluará y recompensará a líderes espirituales. Y ella nos dice que los pastores, los líderes espirituales, tenemos la responsabilidad espiritual y moral de dar cuentas a Dios de cómo cumplimos nuestro ministerio. ¿Qué espera Dios? Que seamos fieles, que seamos efectivos. Nótese que en el versículo 5 se describe una relación especial entre líderes espirituales y Cristo mismo. El título que se aplica a Cristo es príncipe de los pastores, el gran pastor, el supervisor de los líderes espirituales. Y Efesios 4 afirma que ha sido Cristo mismo quien ha dotado a los líderes espirituales con dones de enseñanza y de amor para cuidar su grey. En Efesios 4, versículo 7, usted puede leer: a cada uno de nosotros Cristo nos dio dones o las capacidades que quiso darnos. Y en el versículo 11 de Efesios capítulo 4 dice: Él, hablando de Cristo, fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Así que será el mismo Cristo, Dios en la persona de Jesucristo, quien evaluará a los pastores y les dará corona o recompensa a aquellos que han sido buenos ejemplos y efectivos en su ministerio. La recompensa es llamada corona incorruptible de gloria. Y las coronas eran otorgadas a aquellos en el tiempo del Nuevo Testamento que habían alcanzado grandes victorias. Eran reconocimientos públicos por logros grandes que se habían obtenido. Así que deberíamos ministrar a otros y cumplir nuestras responsabilidades ministeriales, siendo conscientes del alto privilegio, pero a la vez la inmensa responsabilidad que Dios nos ha dado. Todo ministro en cualquier parte del mundo, todo pastor o líder espiritual a cargo de una congregación o de un grupo de creyentes debe prepararse y esforzarse por ser lo más efectivo posible en el cumplimiento de su ministerio. ¿Por qué? Porque tendremos que rendir cuentas a aquel que nos llamó y nos dotó con aquellos dones. Ello exige que nuestras acciones estén dirigidas en obtener el mayor impacto posible. ¿Por qué? Porque ello trae gloria a Dios.
Una evaluación seria y responsable del ministerio de los pastores y de los líderes espirituales debería resultar en recibir una recompensa que a quien trae gloria es a Dios. Así que no se trata de una recompensa para elevarnos a nosotros mismos o elevar nuestra posición como líderes. Tampoco se trata de una recompensa para recibir un beneficio propio. Es una recompensa que finalmente traerá gloria a Dios. Una evaluación seria hará eso. Cuando la intención de hacer lo que hacemos en el ministerio es glorificar a Dios, créanme, lo creo por lo que dice la Biblia. Cuando tú y yo nos disponemos a servir a Dios para traer gloria a Dios, Dios bendice su obra. Dios prospera la obra de tus manos. Dios fructifica. Dios hace crecer su reino. Dios es glorificado. Pero John Maxwell, también un pastor de mucho prestigio en este país, ha llegado a declarar: no hay éxito sin sacrificio. Toda corona tiene un costo. Los líderes espirituales altamente efectivos entonces experimentamos gozo al ver las vidas transformadas por Dios. Los cambios que Dios hace en aquellos a quienes ministramos nos llenan de felicidad en el ministerio. Y a pesar de todos los sacrificios, de cualquier sufrimiento o desafío que implique el liderazgo espiritual altamente efectivo, podemos sentir gozo haciendo el ministerio. Es un gozo interior que se alimenta de la esperanza de una recompensa futura que traerá gloria al Señor. Me encanta la escena que revela Apocalipsis capítulo número 4, versículo 10. En este pasaje de Apocalipsis 4 se mencionan ancianos, se habla también de coronas. Los ancianos en ese contexto hay quienes creen que puede referirse a los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel representadas en ese pasaje. La revelación final de Apocalipsis nos está comunicando que las coronas de victoria al final serán traídas ante el trono del Señor. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, dicen los ancianos, eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Entonces, a fin de cuentas, fue el Señor Jesucristo quien nos salvó, fue Él quien nos llamó, es Él quien transforma las vidas con el Evangelio y con el poder del Espíritu Santo. Es Él quien produce fruto en la vida de los creyentes, es Él quien hace crecer las iglesias, es Dios quien da los resultados de una labor en la que tú y yo, como líderes o miembros de la iglesia, solo somos simples colaboradores. Recuerden que hace un momento al inicio del mensaje les dije que hace 20 siglos atrás, esta carta que acabamos de leer y estudiar en esta mañana fue dirigida a cristianos bajo persecución. ¿Lo recuerdan? Momentos difíciles, momentos de angustia. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, ha dedicado una porción de esta carta para hablar a los líderes espirituales y les instruye en cómo deberían cuidar el rebaño en medio de momentos difíciles. Bueno, permítanme ahora contarles una historia más cercana. No de hace 2000 años atrás, sino solo unas décadas. Es una historia también sobre iglesias sufridas. Es una historia de líderes espirituales a quienes conocí y que han sido altamente efectivos. Y es una historia de los resultados que Dios obró a través de ellos solo para su gloria. Si alguno no lo sabe, nací en un país de fuerte régimen comunista. Y a partir de 1959 en Cuba el gobierno se propuso eliminar la fe en los cubanos. Por lo tanto, muchos misioneros norteamericanos, no solo de las iglesias evangélicas, aún sacerdotes católicos, fueron expulsados de la isla. En el año 65, varios pastores fueron llevados a prisión. Y aquellos que estaban estudiando en el seminario para prepararse y servir a las iglesias fueron confinados a campos de concentración que se les llamó unidades militares de ayuda a la producción. Muchos miembros de las iglesias emigraron a otros países. Las iglesias se vaciaron. Algunas, el gobierno comunista las cerró. Y parecía que Dios se había ido de mi país. Parecía. Así que pasaron casi 20 años. Nació mi generación
Nací en el año 79. Y a nosotros, el gobierno cubano, que todo pertenece a él, todas las escuelas pertenecen a él, de manera obligatoria, todo el que va a una escuela en mi país tenía que estudiar marxismo-leninismo. Es la filosofía materialista que niega por completo la existencia de Dios. Así que mi generación estaba destinada a ser una generación completamente atea, alejada de Dios. Estábamos destinados a ser los hombres nuevos de un futuro en Cuba sin Dios y sin iglesias. Si los pronósticos del gobierno comunista en ese momento se hubieran cumplido, hoy no habría iglesia en mi país. Mi generación y las generaciones jóvenes fuimos preparados intelectualmente en escuelas y universidades para ser ateos. Pero Dios es experto en cambiar las cosas. Dios es experto en hacer una nueva historia y hacerlo totalmente diferente al pronóstico de los humanos. En aquellas décadas muy difíciles para las iglesias en Cuba, hubo hermanos valientes, fieles al Señor y muy nobles que se quedaron al frente de las iglesias. Algunos nos contaban que solamente uno o dos venían el domingo, abrían la puerta, entraban, no venía nadie, pero ellos se quedaban orando y pidiendo a Dios que trajera un avivamiento a las iglesias y un avivamiento a la isla. Si los pastores estaban presos, muchos de ellos, no todos, entonces varias esposas de pastores supervisaron el trabajo y cuidaron de las ovejas con el mismo amor y dedicación que sus esposos mientras ellos estaban presos. En medio de muchas restricciones por parte de la dictadura comunista, los cristianos fieles siguieron orando. Y lo hicieron durante décadas, pidiendo a Dios un avivamiento en la mayor de las Antillas. 30 años más tarde, no 3, 30 años más tarde, Dios soberanamente comenzó a obrar un avivamiento en las iglesias y en mi pueblo. Era la década de los años 90 y las iglesias, los pocos que habían o los que habían quedado, salían a visitar, a compartir el evangelio, a predicarle a la gente, a orar con el pueblo. Así que salían a invitar a celebraciones y campañas evangelísticas. En aquel entonces yo solo tenía 13 años de edad. Y a escondidas de mi padre, que me había pedido que nunca más pusiera un pie en una iglesia, empecé a visitar la iglesia bautista. Allí otro adolescente de solo 14 años me predicó el evangelio a mí que tenía 13. Él hoy también es pastor en Cuba. Me predicó el evangelio y esa noche recibí el regalo de la vida eterna. Me arrepentí de mis pecados y deposité toda mi fe únicamente en Cristo para mi salvación. Mi adolescencia y juventud transcurrieron dentro de una iglesia a la que asistía solo, sin mi familia. Aún cuando después Dios me dio el privilegio y el gozo de ver a algunos de ellos asistir a la iglesia, pero pasé un tiempo solo, con 13 años, 15 años, 16 años, llegando a la iglesia. Así que en la iglesia donde crecí, encontré líderes espirituales que impactaron mi vida. Y lo hicieron para siempre. ¿Por qué? Porque ellos encarnaron la verdad principal que he compartido con ustedes hoy y que nos ha revelado la Biblia. Y es que los líderes espirituales tenemos el deber de cumplir nuestro ministerio de manera efectiva. Ellos fueron hombres y mujeres imperfectos, pero piadosos. ¿Qué los hizo ser tan efectivos? Ellos modelaron para mí lo que significa seguir a Cristo y servirle por amor. ¿Qué hicieron estos líderes? Hicieron lo que aconseja aquí el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Ellos cuidaron de mí, de muchos otros que también estaban empezando a llegar a las iglesias. Nos recibieron como un miembro de la familia en la fe. Ellos también sabían exactamente cuál era su posición y por lo tanto se unieron a Dios en lo que el Señor estaba haciendo. Aquellos líderes sirvieron humildemente a quienes llegamos a la iglesia y recibieron con gozo a aquellos miembros que por miedo se habían ido de las iglesias y ahora estaban regresando una vez más a servir al Señor y a buscar de Dios. Muchos de aquellos líderes espirituales ni siquiera recibieron jamás un salario por las muchas horas que dedicaban a servir a las iglesias, porque su única motivación era glorificar a Dios
invirtiendo de su tiempo y compartiendo con otros. Así que en mi caso personal, me atrevo a asegurar que hoy soy lo que soy, primero por la gracia de Dios, pero también porque hubo hermanos, líderes espirituales e iglesias que me recibieron y que cuidaron de mí. Ellos han sido líderes altamente efectivos que me enseñaron de Cristo y de cómo vivir la vida cristiana ante las dificultades, ante el rechazo y cómo defender mi fe en una sociedad y en una cultura totalmente atea. Así que donde quiera que mi esposa y yo hemos servido en los últimos 20 años, las iglesias y muchos de sus líderes han añadido también valor a nuestras vidas y de ellos hemos aprendido muchísimo. Hoy mi esposa y yo somos lo que somos por la obra de Dios en nosotros en primer lugar, por los padres que Dios nos dio, por la familia que gracias a Dios hemos formado y también por muchos líderes espirituales que invirtieron en nosotros. En los seminarios donde he estudiado también he tenido profesores y líderes altamente efectivos que me han enseñado mucho y me han ayudado a crecer como pastor y líder. Así que con toda humildad puedo decirles, amados hermanos, he recibido una herencia única e incomparable de lealtad a Cristo y de amor a su iglesia por parte de líderes que han sido probados, líderes espirituales que son altamente efectivos. Por supuesto que en este camino he lidiado o he tenido líderes que también me han decepcionado de alguna manera. Y he vivido experiencias que me han herido o que incluso me han tentado a abandonar la iglesia. Pero les puedo asegurar que han sido más las alegrías y la satisfacción de servir al Señor y a su grey que las experiencias negativas que he sufrido. De igual modo debo reconocer públicamente que los líderes, si somos honestos, y los pastores también cometemos errores y hasta pecamos porque somos seres humanos. En ocasiones llegamos a ser nosotros mismos, los líderes espirituales, las causas de decepciones ajenas, y ello deberíamos evitarlo a toda costa. Por lo tanto, los líderes espirituales debemos ser conscientes de la alta responsabilidad que tenemos de cuidar bien a los demás y de asegurarnos que nuestro deseo de servir a Dios y a su iglesia son genuinos y que nuestra motivación es sana. Oremos entonces para que Dios cuide a la iglesia aún de nuestros propios errores. Debemos ser lo suficientemente humildes para reconocer cuándo hemos hablado o cuándo hemos actuado de manera que hemos herido el corazón de Dios y el de otros. Los líderes espirituales altamente efectivos no dudan en pedir perdón. No dudan en pedir perdón a los demás cuando han ofendido, fallado o sencillamente quizás no hemos hecho bien nuestra labor pastoral. Por eso, escuche bien. Si en algún momento te has sentido dañada o dañado por algún líder en alguna iglesia, en nombre del liderazgo, te pido perdón. Tengo 42 años y como les dije, conocí a Cristo a los 13 años de edad. Y desde muy temprano empecé a servir en la iglesia. Después de casi 30 años caminando con Dios y sirviendo a las iglesias de muchas maneras, les digo con toda humildad que al servir a Dios y a su iglesia, siempre resultan mayor la gloria y el gozo que se experimentan que las decepciones que se sufren. Mi esposa Yanex y yo este primer domingo como nuevo pastor de Bear Creek Español hacemos pacto ante Dios con ustedes, amada iglesia de Bear Creek. Nos comprometemos ella y yo a dar la mayor gloria a Dios con nuestra fidelidad y servicio consagrado a nuestro Dios que nos llamó y a ustedes. Deseamos ser una familia unida en la fe. Así lo hemos hecho ella y yo por los últimos 20 años desde que nos casamos. Celebramos 20 aniversario el viernes pasado. Y así lo seguiremos haciendo. Esto es lo que somos. Ese es nuestro ADN. Somos siervos de Dios y colaboradores en su obra. Sabemos que esta es la obra de Dios y que no es la nuestra. Por lo tanto, también te invito a que hagas un pacto. Si eres líder espiritual de esta iglesia, comprométete esta mañana a seguir sirviendo al Señor con lo que eres y con lo que tienes.
Comprométete a usar tus dones para edificar y bendecir el cuerpo de Cristo y para añadir valor a la vida de otros. Dios te recompensará. Y a ti, amada iglesia, te invito también a que hagas un pacto esta mañana. A que te comprometas a servir fielmente a Dios bajo cualquier circunstancia y donde quiera que Dios te ponga. Comprométete a dar a Dios la gloria que solo Él merece con tu fidelidad y con tu servicio de amor. Recuerda, esta obra, este servicio, no se trata de nosotros, no se trata de mí, no se trata de ti. Se trata de traer gloria a Dios y de lo que Él es capaz de hacer con nosotros para extender su reino hasta que Él vuelva. Nos ponemos en pie. Padre, gracias por tu amor. Gracias porque somos tu iglesia y tú nos has salvado, nos has rescatado para ser luz y sal de este mundo. Señor, bendice a tu iglesia en esta mañana y siempre. Bendice a tu pueblo donde quiera que esté. Y a nosotros los líderes espirituales, ayúdanos con tu gracia y con tu poder a cumplir nuestro ministerio de manera efectiva. Hacemos pacto una vez más delante de ti de amarte con todo nuestro corazón, de serte fieles a ti. Ayúdanos a cumplir este pacto, Señor. Ayúdanos a ser fieles extendiendo tu reino, anhelando ver los resultados que tú quieres ver y teniendo nuestra esperanza en ese futuro glorioso que es tu segunda venida, en la que tú nos recompensarás para que al fin con gozo y humildad toda corona la traigamos únicamente a tus pies. En el nombre de Jesucristo oramos. Y ahora, Señor, que tu gran amor, que la gracia de Jesucristo nuestro Señor y que la comunión de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Pueden tomar asiento, gracias.